tenerlo aquí, don Ronnie. ¿Cómo amaneció? Micrófono cerrado. Hola, buenos días Ángelo, muy bien, gracias a Dios, espero que ustedes estén muy bien también y toda su audiencia. Primero, una reacción suya desde las directivas de Cadesco, desde la Cámara, lo que están esperando, proyectando, si este paro como tal se prolonga. Perdón, es que se te cortó, disculpa. Sí, ¿ustedes qué esperan? Obviamente que los estimativos de una huelga que no se pueda prolongar mucho en el tiempo, pero ¿qué pasa el impacto para el país si una huelga de este tamaño en los Estados Unidos, en los puertos, se llega a alargar? ¿Cuál sería el daño? Bueno, el daño económico es bastante significativo. Estamos hablando cifras basados en lo que se exportó el año pasado, en el 2023, a estos puertos, ¿verdad? Que están en huelga, las cargas que entraron por estos puertos, podríamos estar hablando aproximadamente de unos $5 millones diarios, suponiendo que no se pueda exportar absolutamente nada de lo que se exportó a estos puertos. ¿Sí me explico? Ujú. En ese escenario, ¿verdad? En ese escenario que no se pueda mandar absolutamente nada de lo que se exportó por esos puertos que hoy están en huelgas, la pérdida podría rondar los $5 millones diarios basado en lo que se exportó en el 2023. Este, el principal afectado es el sector agrícola, claramente, ¿verdad? Que representa prácticamente que un 90% de las exportaciones a esos puertos, ¿verdad? Mm. Pero definitivamente hay otros sectores afectados que también son importantes. Yo creo que cualquier sector que no pueda enviar sus exportaciones, cumplir con sus contratos, pues la afectación es significativa independientemente de los valores de las cargas o los volúmenes, ¿verdad? Eh, Don Rodney, ¿qué saben ustedes de comunicación oficial de las autoridades estadounidenses hacia los que hacen uso, las empresas y demás navieras que hacen uso de estos puertos en el este de los Estados Unidos? ¿Hay alguna comunicación oficial o algún plan de contingencia incluso que ustedes o los exportadores estén proyectando a utilizar en los próximos días? Sí, estamos nosotros semanalmente tenemos reuniones constantes de monitoreo, por llamarle de alguna forma, con la Cámara de Navieros de Costa Rica, precisamente para informarnos directamente cómo se está desenvolviendo la situación en estos puertos, ¿verdad? Eh, Alternativas es muy relativo, ¿verdad? Sabemos que hay unos cuantos puertos, principalmente en la parte sur de la costa este, alrededor de la Florida, que siguen trabajando porque son puertos privados, Ujú. eh, pero claramente si todo este volumen que no se puede mover como se ha movido normalmente, todos estos volúmenes de carga empiezan a moverse a estas navieras, pues obviamente eso va a repercutir en un gran congestionamiento, en una gran demanda, ¿verdad? Y estas navieras pues posiblemente no van a dar abasto, ¿verdad? Entonces, pues aquí se corren muchos riesgos también de que las cargas, los contratos, las ventas no se cumplan en tiempo por falta de capacidad de equipos de las navieras, ¿verdad? Luego, claramente, al haber una demanda tan elevada, pues esto va a incidir en un aumento de costos bastante considerables, ¿verdad? Ya incluso se hablan de un aumento hasta de $1,000 por contenedor, $1,500, solo en el flete marítimo, ¿verdad? Ujú. Y si usted le agrega que, por ejemplo, si usted es un exportador que usualmente manda sus contenedores al norte de la costa, hablemos Filadelfia, Nueva York, este tipo de puertos, ¿verdad? Porque sus clientes están en ese sector y decide mandarlos por cumplir contratos por estos puertos que están en la Florida, de llevar esas cargas de la Florida al norte de la costa, pues el transporte terrestre en Estados Unidos o por ferrocarril es bastante excesivo. Y hay que considerar otra cosa, o sea, no estamos considerando solo el volumen de Costa Rica, ¿verdad? Que estaría moviendo a eso, estamos hablando de
prácticamente toda la costa este de Latinoamérica que exporta a Estados Unidos por esos puertos también, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, el caos sí es bastante grande, es de magnitudes bastante grandes y esto no se resuelve en el corto plazo, casi que inmediato, ¿verdad? Nosotros no podríamos pensar ni siquiera en una solución a mediano plazo, esto tiene que ser en un plazo muy, muy corto o inmediato. Es que, claro, Angie, antes de su pregunta, estaba leyendo algunas cifras solo en los puertos. Dice, por ejemplo, los puertos que tienen los problemas hoy manejaron importaciones de vehículos por un valor de 37 mil millones de dólares durante 12 meses. El puerto de Baltimore es el líder nacional de envíos de automóviles y además, y aquí hay algo que también ya más adelante se lo voy a consultar, porque las cosas que van a resultar afectadas, hay una que en algún momento genera crisis y es ¿cómo se llama? Autopartes, cuando los repuestos. Cuando Sí. los carros, cuando las agencias, cuando todo esto comience a exigir, es decir, cuando se reporte que ya no hay repuestos, porque Que- están varados en los Ajá. puertos, santo Dios el panorama. Ahora sí. Le doy un dato que me da Manuel de una vez. Afectación ya en este momento. El petróleo sube $2.32 con respecto a cómo cerró anoche. Bueno, pero eso es mucho también que ver con el conflicto del que estábamos hablando anteriormente. Pero ahorita que está hablando don Henry de precisamente las autopartes y demás, era algo de lo que yo le quería consultar a don Rodney, porque él nos decía que en efecto va a ser un sector el más afectado, pero la gente de a pie, don Rodney, también dice, bueno, ¿y a mí qué, verdad? O sea, ¿eso cómo me va a afectar? Van a subir precios de cosas y demás. Tal vez si pudiéramos bajarlo, ¿verdad? Como decimos popularmente, a la gente de cómo esto que está pasando, que a veces se nos hace muy ajeno, en efecto sí tiene un impacto sobre nuestra economía diaria. Sí, claro, y has dado en un punto, un tema muy sensible, que es, no lo podemos dejar pasar de lado. Todo esto incide en empleos. O sea, que un exportador Claro. no pueda cumplir con sus contratos, las ventas, y no hablemos solo del sector exportador, está el sector importador. Es que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Y la mayor parte de las importaciones de Estados Unidos hacia Costa Rica salen por la costa este, ¿verdad? La gran mayoría, yo diría que un porcentaje muy elevado. Y eso es el comercio también. El mismo exportador importa muchas materias primas, insumos, ¿verdad? Claro. Y está el sector importador definitivo, que el comercio, la industria, y al no llegar sus mercancías a tiempo, pierden ventas, pierden producción, y al final todo esto va a afectar el empleo en el país. Totalmente. Y ya todos sabemos lo que sucede Sí. con el desempleo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, la magnitud del problema es impensable, ¿verdad? Si quisiéramos ponerle algún calificativo. Don Ronnie, Emanuel, gracias por sumarse a la entrevista. Es que yo sigo leyendo, buscando aquí cifras. Claro, hay cosas que nosotros importamos ya desde muy cerca, Manuel. Por ejemplo, estaba leyendo los huevos. Buena parte de la exportación de huevos de Estados Unidos salen por estos puertos precisamente. La carne que sale también de territorio norteamericano es por estos puertos. Digo, muchos de estos productos los importamos de aquí, de países vecinos, no tan de largo plazo, pero muchos de ellos también podrían llegar o resultar afectados la importación en caso de que el paro se prolongue. Usted, Manuel, por favor, ¿cómo está? Bien, don Henry, buenos días, Angie. Buenos días. Sí, y además hay un tema que yo sigo insistiendo, que es el tema del petróleo, y es que hoy amaneció al alza el precio del crudo de Texas, en el barril de Texas, que ya está en estos momentos así $2.34 más caro con respecto a lo que cerraba anoche a las 6 de la tarde, y es un 3,35%, y esto está también empujando a bolsas como el IBEX 35 y Dow Jones hacia la baja. Bajas leves, ciertamente, no es nada de gravedad que habría que encender el switch. Sin embargo, es preocupante. Bueno, te dije 3,35, ¿verdad? Sí. Te lo corrijo ahora, 3,39 ya. Ok. En estos segundos subió 0,04. En 2 segundos, mientras usted hablaba,
Sigue. Totalmente. Y va para arriba. Claro, ahora, usted dice la palabra, don Rodney, la palabra impensable, lo que nos pueda pasar si esto se llega a prolongar. ¿Qué noticias tienen ustedes esta mañana? ¿Hay alguna posibilidad, alguna luz de que se estén sentando a dialogar, de que esto no se vaya a alargar desde Estados Unidos, o las consultas que ustedes hacen con sus homólogos en Estados Unidos, qué les dicen? Mire, lo que entendemos es que la negociación está en punto muerto y el gobierno norteamericano no se quiere meter por un tema electoral. Estamos suponiendo, ¿verdad? Pero no se quiere meter. O sea, no está interviniendo. La última huelga de este tipo fue en 1977, si no me equivoco. Ajá. Y ya tenía muchos años, ¿verdad? Y entiendo que el gobierno por el momento americano, porque no conozco mucho de leyes, pero según entiendo el gobierno tiene la potestad de exigir que vuelvan a labores, ¿verdad? Entonces, pero a este punto no quiere intervenir el gobierno, ¿verdad? Entonces está en punto muerto, Claro. en punto muerto, estamos monitoreando eso y pues sí esperamos que haya una solución inmediata y bueno, es un tema bastante complicado, ¿verdad? Y principalmente las dos principales razones por las que se está provocando esta huelga, ¿verdad? Que es un aumento pues significativo de un 77% en los ingresos de los trabajadores y que no están y se oponen además a la automatización de los puertos, ¿verdad? El manejo de las grúas, el movimiento de los contenedores dentro de los puertos, las entradas y salidas, todo esto, ellos se oponen a la automatización porque según ellos pues esto va a afectar el empleo a su gremio, ¿verdad? Pues, esas son las principales razones por las que se está generando esta huelga. Pues el panorama no puede ser más complicado, más incierto. ¿Tiene pregunta final, Emanuel, por favor? Sí, un poco, ya hablamos un poco sobre las afectaciones sobre Costa Rica, pero en sí, ¿cuál sería el punto de alerta más importante para nuestro país que nos pondría a empezar a preocupar que el conjunto de la economía se vea impactado fuertemente? Pues yo pensaría que es en el sector, en el tema económico, todo va a radicar en empleos, ¿verdad? En la capacidad que las empresas tengan para sostener, capacidad financiera me refiero, tengan para sostener una crisis de esta donde no puedan, sus ventas se paralicen, pero ¿qué empresa podría hacer eso, verdad? Sí. Recordemos que en Costa Rica y en el mundo el 70% de la economía la generan las empresas PYME, ¿verdad? Esto significa que son empresas pues de que no tienen una capacidad financiera fuerte, robusta, ¿verdad? Para sostener una crisis de esta. Entonces, Sí. por eso les digo, si esto no se resuelve en el plazo inmediato, el problema va a escalar a esos niveles, ¿verdad? Y a mi criterio, pues es el desempleo, ¿verdad? Totalmente. Que se podría generar esto y pues todos sabemos qué significa eso, ¿verdad? Don Rodney Salazar, él es directivo de Cadexco, de la Cámara de Exportadores, esta mañana con nosotros aquí desde Buena Mañana en nuestra radio.